junto a Luis Verdún, los diputados Luis Verdún y Delia González, tanto el diputado Hugo Domínguez como el diputado Sergio Vallejos presentaron la denuncia penal que ya la FIA, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, había actuado de oficio. Pero eso es administrativo y la denuncia penal está hecho en la justicia. Sergio Vallejo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Hugo Domínguez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, la presentación que ustedes hicieron, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué opinan? ¿Esto es para la foto? ¿Esto es para el marketing? ¿Esto es para la posibilidad de que ustedes quieran ir a la reelección? ¿Cómo? Porque de alguna manera todo esto se habla y se dice en el oficialismo, bueno, y se lo dice incluso a la gente cuando van en visita a los barrios, en visita a otras ciudades. ¿Usted qué opina? Bueno, la verdad que la primera reacción que tuvimos cuando nos enteramos del documento fue quedarnos realmente prácticamente boquiabiertos, porque no encuentra antecedentes en los anales de la historia política una situación como esta, que un jefe político de un gobierno como es Capitanich denuncie lo que en realidad veníamos denunciando hace tiempo nosotros, que había nichos tremendos de corrupción en el gobierno de Capitanich. No es que nos agrade hacerlo, pero es uno de los roles de la oposición. Capitanich reconoció que hay corrupción en su propio gobierno y que esa corrupción le cuesta aproximadamente 500 millones de pesos por año, lo que son 2.500 en estos 5 años de gobierno. Lamentablemente no pasó de allí, sino que al contrario, después se fue de vacaciones, sostuvo sus funcionarios. Yo sé que hay una investigación administrativa, pero hicimos el planteo en sede penal luego de estudiarlo con nuestros asesores y fundamentalmente esperar una reacción del propio gobernador. De manera que luego lo veíamos, el discurso dirigido a la oposición, cargado de soberbia, lamentablemente, fuera del esquema democrático que funciona de esta forma, con gobierno y oposición, respetándonos. Obviamente que actuamos como creemos correcto, haciendo la denuncia, y esperemos que el fiscal actúe como corresponde. Una preguntita chiquita nomás, Sergio, después voy a Hugo. ¿Ustedes se dieron cuenta que cobraron como diputados pertenecientes a una corriente dentro del radicalismo que se escindió y que fue a hacer, digamos, su trabajo propio, que han crecido enormemente y que han demostrado que en menos de un año han hecho lo que no hizo la corriente histórica de Convergencia en 4 o 5 años o en años anteriores, digamos? Nosotros justamente con Domínguez lo que planteamos era nuestro inconformismo respecto de la manera que se llevaba la oposición. Acertados o equivocados, era uno de los planteos fuertes y que nos llevó a adoptar estos planteos que tenemos desde hace un año, identificándonos con lo que el NEA nos dice desde abajo. O sea, creíamos llevar con esto las voces de los radicales del NEA. Y también acostumbrados a lo que es cobrar, porque fíjese, Tonino, que yo lo veía hoy con el tema de la causa Joclender, cuando yo denuncié esta cuestión, y hay una denuncia presentada en sede penal también en los tribunales de Buenos Aires, el propio gobernador me denunció por calumnia. O sea, fíjese que todo error se puede corregir, pero lo primero que hay que hacer es admitirlo. O sea, si el gobernador sigue pensando que el error es nuestro, con la cuestión de Madres de Plaza de Mayo, nunca se va a corregir el error del kirchnerismo. Así que sería importante que se tenga otra visión, acostumbrados a que nos peguen, pero convencidos de que hacemos lo que nos corresponde. Hugo, el viernes se abren las sesiones, el año ordinario legislativo, y el gobernador va a pronunciar un discurso. Vos habías señalado que la prensa incluso no le dio la importancia que tenía. Vos señalaste que el gobernador tiene ahí la oportunidad, no tiene margen de error para decir en público lo que, según él, lo dijo en privado, digamos, de manera interna para sus funcionarios. Habría que advertirle al gobernador que él no es ni público ni privado, es el gobernador, digamos. Así es el gobernador de todos. Y yo reconocería la valentía que tuvo
de poner un documento crítico si lo hubiese expuesto él a la comunidad, pero se le filtró, no es que vino el gobernador, habló de cara a sus gobernados y dijo, esto lo reconozco que tenemos estas falencias, no, fue un documento que se le filtró, digamos, y que luego lo reconoce Tonino, porque dice, sí, este es un documento de uso interno que lo dice en el discurso. Lo dice en el discurso y lo dijo, en el domo, ¿no? O sea, lo reconoce por todos lados, cosa que a mí me parece bien que lo reconozca porque, como dice Vallejos, venimos denunciando, no porque nos gusta denunciar, el rol, la sociedad nos puso a los diputados de la oposición en ese rol de contralor de la gestión, digamos, ¿no? Y venimos diciendo, no está todo bien. Ese cuentito que también pido, porque seguramente nos vamos a encontrar el 1 de marzo con un discurso como que vivimos en Suiza, que acá todo es una panacea, que la salud es brillante, que hay médicos y hay medicamentos, que las clases empiezan y los chicos van al aula, que la ayuda escolar le alcanza a los empleados públicos para comprarles los útiles, que las 50.000 viviendas, 30.000 barcazas, esos números que nos tiene acostumbrado el gobernador. Y nosotros le decíamos, a ver, ¿qué pasa? No es esto está pasando, y lo describe él, parece ser que tomó la letra nuestra para hacer ese documento. Ahora sí, es una falta de respeto, como dice Vallejo, pero tremenda falta de respeto, no a la oposición, bueno, nosotros estamos para esto, digamos, ¿no? Al pueblo del Chaco, decirle, le tiré un hueso está hablando de corrupción, está hablando de delito, y no vimos, como ciudadanos chaqueños, ningún movimiento, incluso esperamos un tiempo prudencial, esperamos más de una semana diciendo, bueno, ahora se vienen los cambios. Ahora, perdón, Hugo y Sergio, ¿qué pasa que los organismos de control del Estado no actúan? Más allá de que puedan estar al frente los organismos peronistas, bueno, por ejemplo, en la Fiscalía de Estado está un radical, que creo que es el doctor Simoni, sí. ¿No es cierto? En el Tribunal de Cuentas está un peronista, pero bueno, son autónomos, son constitucionalmente autárquicos, independientes. ¿Qué pasa con eso que no...? Independientemente de la ideología, la verdad que si no funcionan las instituciones, como ciudadanos estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Cuando vos bien decías, esto era para la foto, si fuese para la foto nos hubiésemos quedado con una declaración y demás. Nosotros nos presentamos a la justicia, la presentación la hicimos con Sergio Vallejo e invitamos a los demás. Y bueno, nos acompañó Delia y Luis. Bienvenido sea que nos hayan acompañado, digamos. Pero no es para la foto, vamos a las instituciones, vamos a la justicia y decimos, el gobernador denuncia corrupción, de mínima lo que vamos a esperar del fiscal es que lo cita el gobernador y le pregunte de qué se trata esto, por qué usted... para un poquito que la ciudadanía chaqueña empiece a saber de qué se trata. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos. Estamos hablando de que con esa plata se puede hacer en serio muchísimas de las cosas que faltan en el Chaco. O sea que no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la justicia plancha esto, lo deja, como es un año electoral, no nos queremos meter, una pelea entre el radicalismo y el peronismo, y así como siempre, el típico ejemplo lo tenemos, el juez Ricardo Franco sigue manejando, esta es la información que tenemos, ojalá que lo desmientan y yo tenga que pedir disculpas, sigue manejando, no hay ningún proceso. Menos mal que no mató a nadie, porque si no hubiera pasado lo del hijo de Aliberti, Pablo García. ¿Qué está pasando con esto? La justicia tiene que actuar y nosotros vamos a encargarnos de estar muy atentos como legisladores y como ciudadanos. Nosotros creemos que en este punto histórico de lo que es el gobierno del Chaco va quedando demostrado que Capitaní fracasó en su gestión. Ya hoy podemos decirlo, y preocupados porque como oposición tenemos que ofrecer a la ciudadanía una alternativa seria. Creo que la tenemos, la gente lo está viendo, pero a esta altura del partido se puede decir, sin ánimo de ser fanático, que las promesas de mayor ocupación no se han cumplido, que el acueducto, después de estar a 2/3 de lo que son gestión y reelección, no hay caño colocado, que ese CHEP es un desastre, que la inseguridad nos abruma,
que tenemos problemas en educación, con clases que no han comenzado, que está irresuelto el problema, los problemas de salud, los problemas institucionales tremendos que muestra este gobierno, como jamás ha ocurrido antes, el problema con el vicegobernador, la falta de respeto hacia la Cámara como institución, hacia la justicia, cortándole los dineros que tienen que mandar. En fin, ni que hablar la cuestión prensa, que ustedes la deben conocer mejor que nosotros. Así que realmente a esta altura del partido tenemos que decir a la ciudadanía que como oposición debemos ir amalgamando una propuesta inteligente que por otra parte muestre sobre los hechos lo que realmente decimos. O sea, por ahí cuando nosotros ponemos como ejemplo lo que ocurre en la ciudad de Resistencia, podemos decir esto se propuso y esto se cumplió. No es una fantasía, no son palabras al viento, sino que son cuestiones que se han planificado y que se han cumplido. Así que como oposición por ahí sentirnos un poquito culpables en el sentido de lo que es la construcción democrática, responsables, y tratar de ofrecer a la gente una alternativa que sea viable y que sea votable, ¿no es cierto? Hugo, tu despedida. Bueno, sí. Plantear esto que venimos diciendo de hace mucho no es porque uno quiera plantear un escenario malo, ¿no? Todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que al Chaco le vaya bien, al país le vaya bien, vivimos acá, tenemos nuestros hijos, pero cuando denunciamos que la inseguridad nos está abrumando, cuando denunciamos que lo que dice Vallejo, que el acueducto tenía que estar prácticamente terminado, a nosotros nos alegra y ojalá que lo hagan y ojalá que lleven el rédito político por llevarlo, pero cuando se le da toda la herramienta y no hay agua para tomar, digamos, ¿no? En gran parte del territorio chaqueño, con todas las posibilidades dadas y con todas las herramientas dadas, y después de prometer, porque hay que cumplir en serio, hay que darle valor a la palabra y el valor a las instituciones. Vamos a esperar que, por ejemplo, la justicia actúe, que los órganos de Contralor actúen como deben ser, porque el propio gobernador está en reconocimiento. Yo realicé una denuncia el año pasado con respecto a más de 150 millones que Samet le debe al INSEP. Hasta ahora realmente no encuentro que la justicia haya actuado. Y no es que Samet le deba al INSEP, es qué pasó con esa plata, dónde se fue, qué se hizo, un montón. Estas cuestiones que son que hay que darle las explicaciones al ciudadano chaqueño. Yo espero sinceramente que el 1 de marzo el gobernador diga he detectado en serio que hubo corrupción y he tomado las medidas y he abierto y he hecho él mismo hacer la denuncia correspondiente a los funcionarios corruptos, separarlos del cargo y denunciarlos, ¿no? De eso se trata. Él dijo en su segundo discurso, creo que fue el año 2009, me voy a convertir en querellante particular cuando haya casos de corrupción, me acuerdo de eso. Sergio, tu despedida. Bueno, muchas gracias, Tonino, esta posibilidad. Decirle a la gente que nuestro compromiso es trabajar como legisladores, pero también nuestra responsabilidad es no ser cómplices de esta barbaridad que está ocurriendo. Esperamos del gobernador que el día viernes nos acerque un discurso que sea compatible con la realidad y nos ponemos a disposición del gobernador, como siempre lo hicimos, porque si a él le va bien a todos los chaqueños. Nos vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a estar con la intendente, la ingeniera Ida Ayala. La pausa.